Buenas tardes, un saludo para todos. Quiero en este video compartirles algunas de mis reflexiones en torno a Michel Cioran, Emile Michel Cioran, quien falleció el 20 de junio de 1995, de tal manera que estamos conmemorando un cuarto de siglo de su fallecimiento. Debo decir que llegué a Cioran hacia el año 2005 por una recomendación de un amigo al que quiero mucho, el escritor Jesús Mauricio Chávez, y empecé leyendo el libro que él escribió en 1949, ¿no? Breviario de Podredumbre, un libro que reescribió varias veces y que fue también su primera apuesta escritural en francés, ¿no? Él decía que si no podía guturar o hablar como los franceses, al menos iba a tratar de escribir mejor que ellos, de tal manera que a partir de ahí empezaron mis lecturas sobre Cioran y de ahí se han derivado algunos escritos ya muy viejos de unos 13, 15 años. Sin embargo, pues aproveché esta fecha conmemorativa para retomar y mencionar, ¿no?, algunos aspectos de su obra. En especial me interesa mucho su relación con la filosofía. Es curioso que una persona que se haya formado en filosofía también como Cioran, que hizo una tesis sobre Bergson, intuicionismo bergsoniano, y que entre 1925 y 1932 leyó filósofos de la estirpe de Nietzsche, de Kierkegaard, de Heidegger, de Pascal, haya terminado tan decepcionado con la filosofía. Cioran, en primer lugar, recuerdo, decía que en 1932 había leído Ser y Tiempo de Heidegger y que era una obra que le había mostrado justamente lo que no se debía hacer en filosofía, porque esa obra estaba cargada de una gran inventiva verbal, que era esa inventiva verbal justamente la que aprisionaba, ¿no?, la que embrujaba a sus discípulos. Y este embrujo que Heidegger producía sobre sus discípulos es claro, ¿no?, por lo menos en los testimonios de muchos de los que fueron sus alumnos en los años 20 en Alemania, entre ellos Gadamer y también otros como Herbert Marcuse, bueno, Hannah Arendt. Pero a Cioran no lo embrujó. Justamente Cioran dijo, aprendí lo que no se debía hacer en filosofía. Y por otro lado, pues también es claro la animadversión que sentía por los sistemas filosóficos en general, ¿no?, especialmente por la obra de Hegel. Decía que el absoluto de Hegel no era más que una muestra de los excesos humanos, ¿no?, en el sentido de que ese absoluto que se despliega, que se encarna, que se expresa en esa encarnación, es una gran construcción simplemente, es un gran desfile de absolutos filosóficos, pero que esos absolutos filosóficos, como todos los sistemas filosóficos, no tienen nada que ver con la vida, y de cierta manera Cioran se desencantó de la filosofía alemana y de la sistemática filosofía alemana, justamente a su parecer por la relación que esta filosofía, por la falta de relación que esta filosofía tenía con la vida. Desde luego nosotros podemos estar en desacuerdo y tenemos que estar en desacuerdo, porque el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, o el pensamiento de Dilthey, a quien Cioran también leyó, están muy cercanos, o son unas filosofías de la vida propiamente, son unas filosofías de la vida. Pero bien, eso tiene que ver con que muchas de las cosas que dice Cioran uno no se las tiene que tomar al pie de la letra, ¿no? Cioran es un tipo divertido, Cioran a veces usa el ingenio, mama gallo, por decirlo de esa manera. Cioran también dice las cosas más serias de la manera más humorística. Entonces era un gran artífice de expresiones, un gran creador de aforismos, un gran tallador, un gran cincelista de frases precisas, de frases exactas, frases llenas de humor, de tal manera que uno siempre puede estar leyendo un texto de Cioran y reírse, porque es inevitable no reírse con Cioran. Es inevitable no despegar, la cabeza del libro y soltar una carcajada. En esta primera parte sobre Cioran, me gustaría también leerles esta apreciación que tiene sobre la filosofía. Cioran llega a decir en este libro, que se llama El ocaso del pensamiento, y el título del texto es bastante significativo, El ocaso del pensamiento, y allí dice lo siguiente:
Todo en filosofía es de segundo orden, de tercero, nada directo. Un sistema se construye de derivaciones, pues él mismo es lo derivado por excelencia. Mientras tanto, el filósofo no es más que un genio indirecto. Esto tiene que ver con esa molestia de Cioran con la filosofía. Cioran con la filosofía tuvo una relación conflictiva y una relación bastante ambigua. Es una relación ambigua porque, como mostré, Cioran bebió de la filosofía. Muchas de las temáticas de Cioran pues están en la tradición filosófica, y esto es inevitable porque nosotros siempre tenemos una relación dinámica con el pasado, ¿no? Con el pasado, con la tradición filosófica. Siempre estamos haciéndonos nuevas preguntas, siempre las reevaluamos, siempre estamos yendo sobre los textos, sobre los clásicos, y los clásicos nunca se terminan de aprovechar lo suficiente, ¿no? Nadie puede decir que tiene una interpretación acabada y completa sobre Hume, sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Platón, etcétera. Entonces siempre son obras abiertas y son autores que nos esperan para dialogar. Entonces Cioran siempre tuvo esa relación con los filósofos, pero por otro lado, si bien Cicerón llegaba a decía que la filosofía era medicina para el alma, esta definición de la filosofía como medicina para el alma, como terapia para la vida, no convenció a Cioran. Y Cioran, es mi tesis, por eso fue mucho más allá de la filosofía. Cioran dio un paso más allá de la filosofía, porque Cioran creía que en la tragedia de Shakespeare, por ejemplo, en la tragedia de Sófocles, creía que en la mística, creía que en la poesía, y de hecho creía que en la música se podía ir más allá, que la música, la poesía, la tragedia eran mucho más profundas que la filosofía. Bueno, también llegó a decir incluso un animal es más profundo que un filósofo. Entonces esto es parte de su lenguaje divertido, ¿no? Muchas veces. Entonces Cioran sentía que la filosofía no había podido tratar con su problema del insomnio, que la filosofía no le había ayudado realmente en momentos críticos de su vida, de su existencia. Entonces hay ciertos temas, hay cierto vacío profundo en el hombre, hay ciertos temas insondables, abismales, que no pueden ser apresados en el concepto, que no pueden ser apaciguados con explicaciones. Entonces él decía que justamente por eso le caía tan bien María Zambrano, porque María Zambrano tampoco había vendido su alma a la idea. Y yo creo que Cioran pues también dio ese salto más allá de la filosofía, y por eso en sus obras encontramos esa crítica tan fuerte, ¿no?, a la filosofía, como decir, por ejemplo, cosas también muy humorísticas, como decir, por ejemplo, que la filosofía es como la prostitución, una casa ambulante de sabiduría al margen de la sociedad, o una frase tan profunda como el ser es mudo y el espíritu charlatán. Es decir, esa frase, el ser es mudo y el espíritu charlatán, sirve para cuestionar cualquier teoría del conocimiento. Cioran dijo que lo que había hecho Adán en el paraíso era ponerle nombres a las cosas, ¿no? Y si le creemos a Bacon, quien decía que poniéndoles nombres a las cosas, Adán tenía un lenguaje perfecto, ese lenguaje lógicamente perfecto que buscaron tanto los positivistas lógicos, y que esos nombres se le ponían a las cosas de acuerdo a las propiedades de las cosas, decía Bacon. Pues bien, si le creemos a Bacon, entonces tendríamos que creerle también a Cioran, en el sentido de que el ser es mudo y el espíritu charlatán, y lo que había hecho Adán era ponerle nombres a las cosas, y los filósofos habían convertido eso en grandes teorías del conocimiento, en todo eso que hoy en día estudiamos bajo el símbolo, la temática, perdón, bajo esa disciplina de la epistemología. Entonces, que el ser sea mudo y el espíritu charlatán, quiere decir en últimas que realmente somos nosotros los que inventamos, los que creamos todas estas formas de conocer, porque la realidad en sí misma es muda y no nos dice nada. Entonces, son este tipo de temáticas tan interesantes en Cioran. Bueno, en esta primera parte, esto se va a llamar, no sé, Recordando a Cioran 1, quiero compartirles por lo menos mis 25 aforismos o fragmentos preferidos, extraídos de la obra de Cioran. Empiezo con este.
En los gargajos, en la basura, en el lodo anónimo de las callejuelas, brota un manantial más limpio e infinitamente más fructífero que en el suave y racional hecho de compartir la vida. El siguiente. Por el beso culpable de una santa, aceptaría yo la peste como una bendición. Yo no he inventado nada, no he sido más que el secretario de mis sensaciones. El árbol de la vida no conocerá ya primavera, es madera seca, de él harán ataúdes para nuestros huesos, nuestros sueños y nuestras ilusiones. Este aforismo que le encantaba a Fernando Savater, que le encanta a Fernando Savater. Hay en la obsesión del absoluto un gusto por la autodestrucción. De ahí la fascinación que ejercen el convento y el burdel. Celdas y mujeres por todas partes. El asco de vivir crece tanto a la sombra de las santas como de las putas. Para nosotros, España es una llama. Para Dios, es un incendio. Historia universal, historia del mal. La eternidad es una inagotable podredumbre y Dios un cadáver sobre el que el hombre se estea plácidamente. Dios no se halla ya presente, ni siquiera las blasfemias logran reanimarle. Me gustaría que el demonio planease una conspiración contra el hombre. Me aliaría con él. La pureza es difícilmente comunicable por incompatible con el aliento. Cada uno de nosotros ha nacido con una cierta dosis de pureza, predestinada a ser corrompida en el comercio por los hombres. Si aquel a quien llamamos Dios no fuera el símbolo por excelencia de la soledad, yo jamás le hubiera hecho caso. El mundo es un accidente de Dios. Haber cometido todos los errores, salvo el de ser padre. Asco desesperado ante una muchedumbre, tanto si es festiva como iracunda. ¿Qué pecado has cometido para nacer? ¿Qué crimen para existir? Si nuestros semejantes pudiesen constatar nuestras opiniones sobre ellos, el amor, la amistad, la devoción serían por siempre tachados de los diccionarios. Gracias a que todos somos impostores, nos soportamos los unos a los otros. Hay algo de charlatán en todo aquel que triunfa, sea en la materia que sea. Siendo el gusto por el mar innato, no tenemos ninguna necesidad de fatigarnos por adquirirlo. Si no habéis contribuido a una catástrofe, desapareceréis sin dejar huella. Es una canallada no avergonzarse de respirar. La barbarie está al alcance de todo el mundo, basta con cogerle el gusto. Tengo la conciencia tan tranquila como si nunca hubiera existido. Y finalmente, por el día de hoy, en todo hombre nada es más existente y verídico que la vulgaridad, fuente de todo lo que es elementalmente vivo. Entonces dejamos hasta ahí y nos vemos en un próximo video con más sobre la filosofía de Cioran y algunos de los aforismos que más me gustan. Buenas tardes.